Me hospedé en el hotel más lujoso de todo Paraguay, un lugar con playa privada en un país donde no existe el mar. También dormí en la habitación más barata del país. Entré a un barrio caliente para buscar el plato más barato y luego fui al restaurante más lujoso para comparar los precios del país más barato de Sudamérica. Agárrense porque esto va a estar épico. Empecemos con este video. Estamos en uno de los países más baratos, si no en el más barato de todo Sudamérica. Nos encontramos en Paraguay y se me ocurrió que aquí podemos hacer un experimento, podemos hacer un nuevo formato. Y es que me interesa mucho ver qué tan barato es lo más barato que se puede encontrar en este país y qué tan barato es lo más lujoso, lo más caro. Conocer si aún allá arriba las cosas siguen siendo baratas. Así que el día de hoy, no ayer, no mañana, hoy vamos a ir a buscar el restaurante más barato de Paraguay, el hotel más barato de todo Paraguay, que desde ya les adelanto va a ser una locura, no tanto como Bangladesh, pero locura. Y después lo vamos a contrastar con el hotel más lujoso que tiene este país y con el restaurante más prestigioso, más caro que hay por aquí. Vamos primero al bajo mundo. Acompáñenme. Arrancamos con el plato probablemente más barato de todo Paraguay. Para encontrarlo, nos metimos en un barrio caliente. Estamos en la Chacarita, el que se dice es el barrio más peligroso de Paraguay, pero todo sea por una investigación profesional. Vamos a atravesar este callejón y vamos a buscar, no sé cómo le dicen aquí, la mítica soda, el mítico comedor donde se encuentra esta delicia paraguaya. Importante, no es necesario reservar, no hay normas de etiqueta, no hay reglas de entrada, simplemente se llega. Buenas, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Mucho gusto. Igualmente, Lidia, para servir. Lidia. Sí. ¿Cómo le dicen aquí a esto? ¿Una soda, un comedor? Comedor. Comedor. Sí. Este es el menú de hoy. De hoy, claro. El menú de hoy. Sí. Lo más barato que tenemos por aquí. Es pollo al horno con arroz o con Oh, fideo. pero amigos, vean los precios que nos encontramos, doña Lidia. Sí. Ñoquis, tallarines, lasaña. Sí, de carne. La diferencia de precios es de medio dólar. Por ejemplo, nos encontramos la lasaña que vale 2.2 dólares. El pollo al horno está en 2 dólares. ¿Y qué es arroz quesú? Arroz queso, arroz con queso paraguay. Arroz con queso paraguay. Eso suena demasiado espectacular para ser real. Por favor, deme un pollo al horno con arroz quesú y me da un jugo. ¿De qué tiene jugos? De naranja. De naranja, por favor. Amigos, pero la velocidad, doña Lidia, por Dios, es tipo buffet. Está todo calientito, listo para darle. En el instante, no duró ni un minuto. Si en la República del Paraguay hay un plato más barato que este, por favor, que alguien me lo diga. 18.000 guaraníes, el pollo con arroz que trae queso paraguay, con un fresco natural de naranja e incluso pan. Si usted no se terminó de llenar con el plato, termínese de llenar con pan, mi compadre. Primero tengo mucha curiosidad por probar el arroz quesú. Así es como se le dice, no es quesudo, es arroz quesú. Este que ustedes ven por aquí es arroz hecho con queso paraguay. Que de hecho, ahora que digo arroz, resulta que aquí en Paraguay también como que arrastran la R, pero mucho más que en Costa Rica. En Costa Rica somos conocidos por decir carro, ferrocarril, pero aquí dicen incluso cuando dicen ver, dicen vamos a ver o jugar. ¿Verdad que sí? Sí, sí. O vamos a pensar, dicen vamos a pensar. Como que arrastran la R en todo. Ahora sí, dicha esa similitud que tenemos, a ver el arroz quesú. Es como que si fuera un arroz mojado en queso. No es queso pegajoso o que se estire. No, ¿cómo se hace el arroz quesú para que quede con ese jugo de queso? La verdad que no sabía decirte porque antes de sacar del fuego mi arroz le pongo el queso y ya le saco. Echa el arroz, le pone el queso y sale así. Sí. Vean ustedes. Está espectacular. Y ahora el pollito, que se ve bien jugoso. Este cuero, amigos, está pero brutal. Doña Lidia tiene la receta secreta, los códigos verdaderos. Como les decía, el pollito está jugosito, está en el punto. Y el cuero tiene alguna receta especial de Lidia porque está espectacular también. No es pollo frito, sino pollo asado. Brutal. Vamos a probar el fresquito de naranja de medio dólar. Natural, delicioso. De verdad, no les estoy mintiendo. Qué bien se come en Paraguay con 2 dólares y medio, por Dios. Obviamente, después de la comida viene el postre. Así que aquí mismo a la par está la venta de postres armada. Vamos a ver cuál es el postre más barato que nos encontramos en el Paraguay. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Pura vida. Pero todos se ven espectaculares, señora. ¿Esto de aquí qué es? Ese es crema chantilly con frutilla. Frutillas son las fresas. Las fresas. ¿Qué vale este postre? 10.000.
Tenés de 6.000. ¿Hay de 6.000? Sí, de 6.000. Uy, voy con ese de 6.000. Eso es menos de $1. Hoy hace 15 años que estamos acá en el negocio. Hoy están cumpliendo 15 años. Preparamos la torta para compartir con los que nos visitan. Vea, no puede ser. Están celebrando los 15 años del negocio. Sí, vamos a ir al vals. ¿Puedo pagar con tarjeta? No, ese invita a la casa. No puede ser. ¿Por qué? ¿En serio? Sí. Invitado por la CAS, no, muchísimas gracias de verdad. Y felicidades por los 15 años. A las 5 de la tarde tenemos chocolatada y la torta para... A partir de las 5 reparten queque. Sí. No, y vamos a repartir, vamos a cortar el pedazo y vamos con A un todo- vaso. A Sí. todo el que quiera venir. Oiga, no, muchas gracias. Al menos un abrazo, por favor. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a probarlo. Amigos, estoy muy apenado. Aparte de que el postre vale menos de $1, como 80 centavos. Y el almuerzo valía $2.50. Las dos cosas me las regalaron. Imagínense, doña Lidia y el postre. Pero para llevar una cuenta, en total, todo nos va costando $3.3. Almuerzo, jugo, pan y ahora el postre. Brutal, brutal, pero de verdad. La fresa está súper fresca y la crema chantilly no falla. Completado esto, vamos por lo que sigue. No sé si ustedes estén listos para lo que estamos a punto de ver, pero estamos en el hotel más barato que he visto en mi vida. Después, por supuesto, del de Bangladesh. Ese de Bangladesh, top 1, yo creo que está imposible que algo sea más barato que eso. Pero aquí vamos a ver una habitación de $3 que incluye pool, cocina, área de lavado, área común, conversaciones con extranjeros y gente de todas partes del mundo, y por $3.50, medio dólar más, habitación privada con ventilador, closet y toda la cuestión. Acompáñenme. Esta que tenemos por aquí es nuestra habitación privada. Esta habitación vale aproximadamente $16, pero le entran 5 personas. Entonces, dividido entre los 5, son $3.50 por persona. Se acomodan 2 en esta cama, 3, 4 y 5. Y además contamos aquí con closet para guardar sus cositas. Todo privado, no compartido, e incluso, papá, aire acondicionado. La toallita viene incluida y vamos a hacer la famosa prueba del colchón. Está bien cómodo, la verdad. No hay queja. Creí que iba a estar duro, que iba a estar sólido, pero está cómodo. Buena dormidita, buen descanso por aquí. Y más a $3.50. Usted duerme como un bebé sabiendo que pagó ese precio. Ahora, no nos vamos a poner a exigir por $3.50, pero vamos a hacer ciertas pruebas. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ver, renté la privada. ¿Será que cierra? Dios mío. Uy, sí cerró. Sí cerró, damas y caballeros. Efectivamente, es totalmente privada. Ahora, ¿funcionará la luz? Bien. Bien, amigos. Me está sorprendiendo esta habitación. Prueba número 3. ¿Funcionará el...? Sí funciona. Y tira mucho viento, la verdad. No se mueve raro. Normalmente se movería como que se va a desarmar en cualquier otro lugar. Pero aquí no. ¿Qué hice para merecer tanto por tan poco? Siento que les debo. Nada más me están debiendo el control del aire acondicionado, que no sé si está de adorno. No sé si estará tal vez por aquí. Uy. Dios mío, que me lo traigo. Pues parece ser que el aire está de adorno, pero no me quejo. Nos encontramos en la habitación ciertos signos de deterioro. Nada de qué preocuparse, excepto por este forcejeo en la puerta. Alguien intentó entrar aquí a la fuerza. Cuidado. Ventaja de dormir en habitación privada: tiene acceso a baño compartido, pero creo que solo con los que tienen habitación privada aquí a la par. Pues por aquí está el bañito, tenemos el lavamanos, tenemos el servicio sanitario y tenemos la ducha. Importante, ducha con agua caliente. Yo creía que Paraguay era caliente todo el día. No, hombre, la mañana estuvo como a 8 grados. Yo vengo así, un frío que ustedes no se imaginan. Entonces, agüita caliente, buen plus. Por aquí tenemos área de lavado para que usted traiga su ropita, le pegue una enjuagada. Tenemos lavadora, pila, y me dicen que incluso incluyen el jabón, que hoy se agotó, pero que normalmente le incluyen el jabón para que usted lave sus cosas. Y al puro frente está el tendedero. Esto es ropa y toallas de toda la gente que está aquí hospedada, que es mucha. El lugar está lleno. Y además ya casi les voy a contar, ya vamos a llegar a la habitación más barata, que no es esta, por supuesto. La casa es gigante, es una casa colonial de estas que son cuadradas y tienen un gran patio en el centro, que es donde normalmente está la gente socializando. Tiene las áreas sociales y aquí está la pila, donde usted puede disponer de todos los trastos, puede usar cucharas, cuchillos, tenedores, vasos, lo que necesite para cocinar, porque según lo que entiendo, bueno, sí, aquí también está el sartén eléctrico, hay diferentes ingredientes
restaurantes y hasta hay, si ya lo vieron, una parrilla para tirar un asado. Entonces, si usted viene en amigos o en familia, compra la carne, compra el carbón y puede hacer uso del asador para tirar un asado familiar. También se puede utilizar la refrigeradora para guardar los alimentos que usted traiga y más tarde cocinarlos con todos los instrumentos que hay aquí. Y ahí está, un pool para pasar el rato, como mis compadres aquí que se están echando una partida. Se pueden ir si no tienen nada que hacer, viene y se tira una partida. Ahora, la habitación más barata de todo Paraguay es esta que ustedes están viendo. Resulta que yo en realidad renté esa, pero cuando llegué me dijeron que no estaba disponible, que estaba todo lleno. Seguro hubo como una sobreventa o quién sabe, porque yo lo renté en línea y aquí normalmente trabajan como presencial o no sé qué será, pero es esta que ustedes están viendo. Esas camas son como 18 camas compartidas en un solo cuarto. Eso sí, usted nunca sabe quién le va a tocar la par, quién le va a tocar arriba, si alguien tiene mano rápida y va a tener que despedirse de sus pertenencias. Pero esa cama vale $3 por noche, 1500 colones, amigos, por Dios. E igual tiene acceso a todo lo que les acabo de enseñar, a la pila, a la cocina, al pool, a conocer personas, etcétera. Pero digamos que para la comparación vamos a utilizar esta porque la que vamos a ver ahora es privada. Entonces, para ser justos, para comparar privada con privada, igual la diferencia es $0.50, pero ustedes me entienden. Vámonos a la excentricidad y al lujo en exceso. Ahora vamos a conocer el hotel más lujoso de todo Paraguay, un hotel que incluso ofrece playa en un país donde no hay playas. Tiene campos de golf, cancha de baloncesto, cancha de fútbol en el agua, piscinas, gimnasios, saunas, habitaciones como que si tuvieran vista al mar, pero no es el mar y está frente a otro país. Yo creo que esta es la confirmación que necesitábamos de que estamos llegando a un lugar de alto calibre. Cuando usted llega a un hotel y en la entrada hay 2 esculturas de indígenas en madera, una escultura gigante arriba, una cascada en la entrada, no les tengo ni que decir, ya ustedes saben a dónde se está llegando. Esto es demasiado loco. Les voy a mostrar la habitación. Resulta que al frente de mi habitación hay otro país, pero si caminamos por aquí parece como una ciudad de Londres, parece como un estilo de por allá. Ustedes me entienden, pero basta con que entremos aquí y les presento mi humilde morada. Lo primero que nos encontramos nada más entrar es que están arreglando a la par y no me han dejado dormir. Punto negativo para este lugar. ¿Cómo va a haber un taladro aquí a la par? Quiero que vean el baño porque es igual que en Argentina. Me parece que esto se llama bidet y no recuerdo, cuando había grabado por allá me explicaron, me parece que el bidet es para hacer del 2 y que el chorro le lave como al estilo japonés y este es para orinar, pero no estoy seguro, no me quemen por favor, que no lo recuerdo bien. Por aquí tenemos un closet completo, tenemos caja fuerte, tenemos sillón, tenemos cama king, incluso tenemos por aquí una pila. Hay una pila por si usted se quiere venir con su familia y trae ciertos trastos, me imagino, o qué sé yo. Pero ojo, esto que está por aquí detrás de mí es el río Paraguay. Es como que si tuviéramos vista a una pequeña playita y lo que está al frente es Argentina. Yo no sé ustedes, pero a mí este paisaje se me parece como a la sabana africana. Yo siento que en cualquier momento sale un cocodrilo de ahí. Ahora sí, papá, vamos a conocer una playa paraguaya. Este es el primer rótulo: prohibido el ingreso de parlantes y conservadoras a la playa. Literalmente, según lo que entiendo, cuando las personas vienen aquí, pues vienen a la playita, porque recuerden que en este país, en Paraguay, no existe la salida al mar. Es un país que está totalmente encerrado. Similar me parece a Bolivia, pero cuenta con esto. Yo tenía la duda, la verdad, si esta arena es artificial, si esta es una playita artificial o natural. Alguien por ahí me dijo que es natural, pero no lo sé, porque al otro lado no pareciera que hay de esta misma arena. Cuando quieres presumirle a tus amigos que estás en la playa, pero en realidad estás en el río. Me gusta porque uno camina por aquí y no se llena de sal. Me está agradando la playa dulce. Vean esto: río peligroso, caudaloso, prohibido ingresar. Yo creí que la gente venía y se bañaba aquí, pero al parecer está prohibido el ingreso. Igual me voy a acercar con miedo, porque no sé ustedes, díganme, vean este paisaje. Perfectamente yo siento que de aquí puede salir una anaconda, un caimán, algo puede salir del agua. Más que es oscura, a 1 metro ya no se ve lo que hay por ahí, pero igual con miedo y todo por ustedes. Vamos a probar la temperatura del agua y salimos rápido antes de que nos echen. Uy, 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 Dios mío, no siento los pies, está demasiado fría. Dato curioso, todo este lugar está muy solo. No sé si será la temporada, no sé qué pasará, pero prácticamente no hay otros huéspedes ahorita. Vamos a probar la piscina, a ver si tal vez la temperatura está más amigable que la del río.
Uy, 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 uy. Está peor. Está hermoso este lugar. Aquí detrás está la piscina y al frente está el río Paraguay. Aquí podemos ver mejor el tamaño de este río. Y vean esta casa que está por aquí con playita privada y toda la cuestión. ¡Qué nivel! Este hotel se llama Club de Yates y de Golf Paraguayo porque literalmente los clientes llegan aquí en yate. Para que vean el nivel de gente que llega aquí. Gente que no le echa agua al champú aquí en Paraguay. Buenas. Permiso, ¿cómo están? Amigo, una consulta. Decime. ¿Hay cocodrilos en esta agua? Nada. No, nada de eso. Nada. Si me meto no hay problema. No hay. Ningún Ok, problema. gracias. Tenía esa gran duda. Yo no sé ustedes, yo mejor pregunto. Uno nunca sabe, porque yo veo esta agua. Esto es un río. Vean, el agua se ve sucia. Además, allá al otro lado tenemos un montazal, tenemos árboles. Perfectamente puede vivir un animal por ahí y me puede comer. Mejor andar tranquilo. Preguntarle a los locales. Me parece muy loco. Díganme ustedes, ver todos estos yates aquí, porque recuerden que Paraguay no tiene salida al mar. O sea, estos yates entraron por el río. Me imagino que debe ser gigante el río Paraguay, porque incluso vean este que está por aquí. Vean el tamaño de ese bicho. Eso es más grande que mi casa. Ahí perfectamente puede vivir toda mi familia. Y está aquí anclado en el río. No sé cómo funciona. Si hay paraguayos que me cuenten aquí cómo llegan estos yates, si entran por alguna parte del mar y suben hasta aquí, o no sé cómo será, porque Paraguay está en el puro centro, rodeado de Brasil, de Argentina, de Bolivia, sin salida al mar. Aquí no hay playas en el mar. Tengo mucha curiosidad por ver cómo son los precios del restaurante del hotel más lujoso de Paraguay, siendo este el país más barato de Sudamérica. De entrada, puntos extra nos trae. De hecho, yo con esta bandeja de pan ya me lleno. Si yo me pongo a comerme eso, no almuerzo. Pero vamos a ver qué tal el precio. Nos encontramos por... Uy, no manejo bien los guaraníes, que es como se llama la moneda aquí. Pero me parece que están barato para hacer este lugar. Efectivamente, estoy haciendo el cambio aquí y una pasta, que debe ser una pasta élite, vale $9. Un filet de pollo vale $7. 3.500 colones. Y un lomo vale $12. Vamos a pedirlo a ver qué tal. Por aquí tenemos el lomito de $12 paraguayo. Vamos a ver qué tal esta carnuca paraguaya. Aprobada por Chayán. Y este puré. Muy bien. Este hotel es gigante, tanto que me perdí. Empecé a caminar y me perdí. Llegué a un lugar que no sé si es que no está en uso o que solo lo usan en la noche. Se ve un poco deteriorado. Me di cuenta como que recientemente lo tomó una cadena y lo está remodelando. Pero vean lo que les digo. Empecé a caminar y llegué a otra piscina. Por allá veo canchas de diferentes deportes. Por aquí hay un campo de golf, más yates, el río Paraguay. Lo que les digo, está muy interesante este lugar. Demasiadas cosas para ver. Hay un gimnasio gigante. Yo creo que nunca había visto yo un gimnasio tan grande, incluso con instructores en este hotel. Yo me voy a poner fuerte, le voy a meter unas 3 horas al gym y ahorita seguimos con el video. Ahí los veo. 2 horas después. Esto es un batter. Un batter. Patter. Sí, patter. Ok. Sirve para usar en el grip. Acá te ponen las clasificaciones, ¿no? Nos van a dar unas clases básicas para hacer un hoyo en uno. Vamos a practicar patter. Ok. Te voy a poner ahí frente mío. Ok. Vas a poner tu mano izquierda acá arriba, tu mano derecha acá abajo. Ok. Y vas a ponerte un poquito más acá. Y vas a hacer un pequeño movimiento que es de hombros. Solo hombros. Hombro. Hoyo en uno, papá. Amigos, Silvestre me está contando algo muy interesante. Solo hombros, ¿verdad? Solo hombros. Ay, papá, tenemos la táctica dominada. Me está contando Silvestre que jugar así, bueno, de hecho no se puede jugar así como yo ando, que hay una regla de etiqueta para jugar al golf. Totalmente. Tienes que tener el atuendo adecuado para poder practicar este deporte. Que es Oye. tan lindo que el golf. Ok, qué interesante, eso yo no lo sabía. Amigos, venía con toda la fe de jugar al golf, de hacer unos hoyos en uno, pero no se puede. Resulta que el golf tiene su etiqueta como nos contaron y así a como andamos nosotros, estamos totalmente vetados de este lugar. Normalmente estuve leyendo, ya investigué, ¿ustedes qué creyeron? ¿Que yo qué? Ya investigué y normalmente usted tiene que venir con una camisa, pero no cualquiera. Tiene que ser como tipo polo, tiene que traer pantalón largo, no puede venir en pantaloneta y zapatos adecuados para el golf. Así que, damas y caballeros, yo sé que ustedes querían deleitarse con esos hoyos en uno que iba a meter, pero hoy no será el día. Por lo que me estoy dando cuenta, este lugar, más que ser simplemente un hotel, es un club. Por eso no hemos visto tantos huéspedes
huéspedes. De hecho, la gente aquí anda elegante, anda con etiqueta, gente que juega golf, que anda en yate. De hecho, yo creí que Paraguay iba a ser muchísimo más caliente, pero está frío. La gente anda con abrigos largos, con bufandas. No, un lugar donde se respira Versace. Ahora lo más importante, todo lo que ustedes vieron en este hotel, menos el golf, me parece que eso se paga extra para alquilar los palos, las canchas y la cuestión. Todo estaba incluido en la noche y el desayuno de mañana también, que ustedes ahorita lo están viendo por aquí. Así es el desayuno que está incluido. Todo eso en $140, lo cual para hacer un hotel de este calibre, yo creo que está barato. Cuéntenme ustedes por ahí abajo, pero incluso el hotel más lujoso de Paraguay, al ser Paraguay un país tan barato, sigue siendo relativamente barato para extranjeros. ¿Qué opinan ustedes? Yo he pagado eso por un cuarto de 10 metros cuadrados en Japón, que no incluye nada. Bichos, bichas, ojo nada más este estilo que traemos. Ya me solté 12 gatillazos del Rayo McQueen para que se den cuenta que llegamos. Para soltar aroma con nuestra presencia, vamos directo a uno de los mejores restaurantes que hay en todo Paraguay. A ver si incluso en un restaurante de lujo, en un restaurante caro, sigue siendo barato Paraguay. Importante, para venir aquí hay que reservar con tiempo, reservar el espacio. No hay código de vestimenta, pero hay que venir adecuado a la situación. No vaya a ser que ni siquiera nos dejen entrar. Se sabe que cuando usted llega a un lugar y le tiran una entrada como esta, cuidado, signo de cuidado. Esto que está por aquí es el vellú. Es hecho a base de harina, pero harina de yuca. Yuca con queso y diferentes ingredientes. Es una combinación entre un enyucado, pero el queso hace que parezca una pizza, por Dios. Amigo, una consulta. ¿Sería un sacrilegio si yo el vellú lo embarro de estas salsas? Ya depende de cada uno, ¿no? Me crucificarían en Paraguay. No, o sea... No se hace. Se puede, claro, se puede. Sí. Pero ya depende de si lo quiere disfrutar solo o con una de las salsas. Normalmente estas salsas, Sí. ¿para qué se usan? Para untar con los panes. Con los panes. Sí, son hechas a base de mayonesa y queso cremoso. Ok. Es para untable, ya depende de usted si quiere con los grisines, con los pancitos. Muy cordial el caballero, pero eso significa no lo haga. No lo vamos a hacer. Aquí se aprovecha todo. Obviamente hay que tener cuidado porque esto nos puede llenar y puede que no nos entre el plato principal. Se lo digo por experiencia. Así que vamos a probar esta salsita de ajo que se ve brutal. Espectacular. Cabe recalcar que esta entrada es gratis. Es simplemente por venir aquí y por lo que vamos a pedir. Vean qué belleza. Vamos a arrancar con una entradita. Esto de aquí se llama queso provoleta. O provolone. O provolone. Estoy impresionado porque según lo que entiendo, este restaurante es un restaurante argentino de buenas carnes. Es una cadena. Y estoy viendo que en promedio hay precios de todo tipo, pero en promedio van desde los $12 hasta los $20. Cortes finos. Por ejemplo, me estoy encontrando que un ribeye, que normalmente, si es argentino mucho más, normalmente es caro. Un ribeye vale $16, 8.000 colones. Incluso hay un corte súper especial de Wagyu que vale $60. Es una carne muy cara y está en $60. De hecho, curiosamente, el ribeye que vamos a pedir vale $16 y este queso vale 12, casi igual que la carne. A ver qué tal esta belleza. Es como un queso, ¿qué les puedo decir? Como muy elástico, muy cremoso, que lo hacen frito al sartén. Por eso queda así. Lo hacen con especias y con ajo. Espectacular. Estoy muy impactado del restaurante de Doña Lidia, que le mando un besote. Resulta que solo el fresco vale todo lo que me comí en el otro restaurante barato, incluso con todo el postre. Solo el fresco vale $3.50, que fue lo que costó todo lo que nos comimos temprano. Naranjita. Estas son las guarniciones, según lo que me cuentan que trae la carne. Esto me parece como un huevo con queso y con chila, que aquí le conocen como pimentón. Aquí tenemos una cebolla caramelizada, una salsita de calabaza, un puré con unas cebollas crispy y yuca. Este es un viejo truco que me enseñó mi abuelo. Aplíquenlo, quizás no con todo, pero sí con la yuca. Cuando tengan invitados, primero les mandan la yuca, primero los llenan y ya después les traen la carne. Así que cuidado, nos llenamos con esto, amigos, que la carne viene en camino. Pero vamos a probarlo. Vamos a probar este huevito con queso. No, mentira. ¿Qué es esto, amigo? Sí, eso es choclo. Tiene morrón, no sé cómo le dicen, pimentón, creo que le conocen también. El grande. Claro, es maíz. Sí. El choclo, los morrones, tiene queso. Creo que tiene ají también. Con razón, es maíz muy suave con queso. Se me pareció al huevo, pero no. Sabe espectacular esta combinación. Es más o menos como la comida tradicional que tenemos nosotros
que es el chipaguazú. Ok. No sé si ya escucharon del chipaguazú y la sopa paraguaya. Lo escuché. Sí, bueno, el chipaguazú es más o menos como eso. De choclo suave. El choclo recién molinado, choclo fresco. La sopa es diferente, la sopa se hace de la harina de maíz, se hace el choclo fresco. Ok, espectacular esa mezcla. Vamos a ver ahora esta mezcla que viene con cebolla caramelizada. Sabe potente, pero rica. La verdad está rica, ya con la carne debe estar muy buena. Esta salsita de calabaza. Una salsa de ayote bien dulce, qué rico. Cabe recalcar que yo creo que nunca en mi vida he estado en un restaurante como este. Por eso estoy degustando todo. Me gusta mucho comer, como ustedes sabrán. Si les gusta, por cierto, este tipo de contenido enfocado en una gastronomía, en un restaurante, qué sé yo, ir al mejor restaurante de Perú, déjenmelo en los comentarios y lo hacemos. Puré con cebollita crispy, delicioso. Y la que no falla, aquí le dicen mandioca, la yuca. Esta no está tan buena, está insípida, no tiene casi sabor. En Costa Rica tenemos buena yuca. No sé si será que aquí es diferente. Incluso tenemos acá una hoja con los puntos de cocción para no fallar. Básicamente para pedir el que es. El que nosotros conocemos como 3/4, ¿cuál sería? Pasado el punto. Pasado de punto. Este. A punto sería como término medio. ¿No? Hay gente que llega a pedir el blue. Así mismo, sí. Dios mío, se comen ese animal vivo, por Dios. ¿Usted cuál recomienda? A punto generalmente es muy bueno. Que sería no muy rojo ni muy cocinado tampoco. Eso, ya no sabe a sangre. Ya no. Ok, entonces Tiene un rosado la carne por dentro, no rojo. a punto, por favor. Escuchen. Un solo corte y quedó a la mitad. ¿La cocción qué tal? ¿Está correcta? Perfecta, ¿Sí? se ve perfecta. Tiene una variedad de guarniciones frías que pueden elegir lo que gustan. Tienen acá una ensalada mixta, crème brûlée de choclo, una mayonesa con pimentón ahumado, una ralladura de huevo, un encurtido vegetal en vinagre, mostaza con jengibre y durazno deshidratado, una espuma de mostaza, una criolla de zanahoria con semilla de sésamo, hummus de garbanzo y maní, una esponja vegetal que tiene una base de albahaca y perejil y unos brotes de rúcula y una pera asada con queso azul y pasas de uva. Pueden escoger lo que gusten o podemos bajar todo también si quieren probar. Se puede elegir lo que gustemos. Claro, puedes elegir si quieres algo en específico o puedes bajar todo para probar, degustar. Pues nos gustaría degustar, la verdad. Genial, lo bajamos. ¿Cómo vamos a salir de aquí hoy, amigos? Por Dios. Amigos, esto se ve, pero espectacular. Vean, se quiebra la carne de lo suave que viene. Eso sí, tengo miedo. No sé si cada guarnición se cobra por aparte o qué. No sé si me acabo de embarcar, pero ya nos daremos cuenta. Por ahora, lo más importante. Nada. Tiene que cerrar el estadio. Demasiado buena, amigos. Está en el punto perfecto. Está demasiado jugosa. No sabe a sangre. Tiene grasita intramuscular. Demasiado sabor. Está simplemente en el punto. Y sal perfecta. Ni pasada ni falta. Espectacular. Ahí me disculpan, pero no podía dejar que se enfriara la carne jamás. Ahora sí, vamos a probar todas estas guarniciones que nos trajeron con la carne. Esto es una mezcla de mostaza, jengibre y durazno deshidratado. Indescriptible. La textura es como la de un Gerber, bien espesa, dulce, un poquitito como picante por el jengibre, pero espectacular. Esto de aquí es una criolla, no sé qué significa una criolla, de zanahoria. Sabe como a salsa chipotle, me parece, sí, como a salsa chipotle. A esta de aquí le llaman mayonesa reforzada. Mayonesa como con más huevo, no sé si le pondrá, sí, queso por aquí encima. Sabe bastante a huevo. No sé si ustedes han probado una ensalada de huevo con mayonesa. Igual, esto de por aquí es maíz. Es como un flan de maíz. Un flan de maíz, sabe dulce y tiene como esa textura del flan. Brutal. Les juro que nada de esto está pactado, de verdad. Estoy sorprendido. Nunca había venido a un lugar así. Esto es una esponja de vegetal. Cero apetitosa, pero a ver si nos sorprende. Como comerse la hoja de un palo. Sabe a verde, sabe a lechuga. Y de último, la que más miedo me da. Una pera rellena de queso azul. Una pera rellena de queso. Por Dios. Pero todo ha estado tan bueno que vale la pena correr el riesgo. Delicioso. Me lo voy a comer poquito a poquito. Lo voy a dejar por aquí. El queso me parece que es un queso viejo. Queso de esos que dejan añejando porque sabe fuerte, sabe potente. Y la pera dulcita. Entonces como que se contrarrestan los sabores. Pero esto no es para mí. Para cerrar, por supuesto, igual que en el almuerzo, pedimos un postrecito. Pero con este postrecito podemos invitar a todo el restaurante. Vean este pedazo de flan casero con dulce de leche. Como una diabetes express, básicamente. Y debe de ser dulce de leche argentino.
Amigos, por favor, díganme que les gustan estos videos para seguirlos haciendo. Por favor, qué delicia. Ahora sí, la hora de la verdad. ¿Cuánto costó todo lo que nos acabamos de comer? Resulta que la entrada, el queso que ustedes vieron que estaba delicioso, el ribeye, 200 gramos espectaculares, que me dijeron que es carne paraguaya, a pesar de que el restaurante es argentino, me dijeron que es carne paraguaya y estaba élite. Todas las guarniciones, que no las cobraron, no viene aquí ningún monto por guarnición, al parecer estaba incluido en la carne, el jugo de naranja y el postre, el flan, todo en un restaurante en el que incluso tuvimos que reservar y es de los más prestigiosos que hay en todo Paraguay. Costó, ya con propina de un 10%, $40. Cuéntenme a ustedes qué les parece ese precio. A mí me parece sumamente barato, tomando en cuenta todo lo que nos comimos, la calidad, el servicio que fue espectacular de parte de los que atienden y el lugar que, como les digo, no es un restaurante normal, sino uno de prestigio, donde si usted no reserva, no agarra campo. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba este video. Creo que nunca habíamos hecho una comparación así de restaurante caro contra barato, hotel caro contra barato. Estuvo bastante divertido y me encontré cosas bien interesantes. Cuéntenme si les gustó este formato, si les gusta también que haga algo específico de restaurantes, no lo sé, déjenlo todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Seguimos recorriendo tierras paraguayas. Nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy conoció los dos lados del país más barato de Sudamérica y que tanto lo barato como lo caro al parecer sigue estando barato. No sé si me expliqué.